El día de hoy vamos a hablar sobre la leptospirosis, una enfermedad que está cogiendo se está hablando bastante de ella en las últimas semanas, en los últimos días, principalmente a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino a nivel de Latinoamérica, debido a la temporada invernal que estamos cursando, que está siendo fuerte, la verdad, demasiado fuerte. Principalmente voy a hablar de mi país, Ecuador, y de la ciudad de Guayaquil, donde yo vivo, ¿no? Donde estamos teniendo bastantes inundaciones, bastantes desbordamientos de ríos y que se junta el agua de lluvia con la agua de las alcantarillas y todas estas cosas, todos estos factores provocan que se produzca un brote de esta enfermedad llamada leptospirosis. Como dije, hasta el 12 de marzo del 2023, datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, hemos presentado en el país 54 casos confirmados de leptospirosis, de los cuales la mayor parte de ellos se encuentra en la provincia de Guayas, donde registramos 31 casos, Manabí le sigue con 9 casos y Santo Domingo con 5, de los cuales ya ha habido una persona fallecida. Debido a esta persona fallecida y debido a la gravedad que puede tener esta enfermedad, es de gran importancia nacional saber cuáles son sus síntomas, cómo podemos evitarla y cuál sería su tratamiento oportuno. Debemos de conocerlo bien para poder identificarla y darle un tratamiento oportuno y evitar que se produzcan los signos graves, ¿no? Y así evitar las muertes. ¿Qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una zoonosis, ¿ya? ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que principalmente se presenta en los animales, pero que puede pasar al ser humano. ¿Ya? Eso se lo conoce como zoonosis. Es una zoonosis de distribución mundial, pero principalmente está en los países con zona tropical o subtropical. Es producida por una bacteria llamada de forma de espiroqueta, ¿verdad? De género Leptospira. Hay dos tipos que producen leptospirosis en los seres humanos, que es la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. Estas bacterias se encuentran en los animales, principalmente domésticos y salvajes. El principal reservorio, por decirlo así, es la rata, ¿ya? Pero también hay animales domésticos que también pueden desarrollar la enfermedad, como es el perrito, los cerditos y las vacas. ¿Cómo se transmite la leptospirosis a los seres humanos? Pues como dije, los animalitos son los que tienen la enfermedad, tienen esta bacteria, y esta bacteria se queda en los tubos renales de los animales y sale a través de la orina, ¿ya? Y esta orina, a nosotros tener contacto con la orina de estos animales, se produce la transmisión de la enfermedad. Un punto. Los seres humanos se contaminan a través del contacto de la orina o de líquidos del aparato reproductor del animal, como podemos ver aquí. La segunda fase, o la segunda forma en que nosotros nos podemos contaminar, es con el contacto del agua con orina contaminada, ¿ya? Principalmente en aguas de inundaciones, ríos, arroyos, agua de alcantarilla o tierra mojada. Aquí hay ciertas imágenes, como podemos ver aquí, de cómo hay inundaciones en las ciudades. ¿Ya? Y estas inundaciones y esta agua que está aquí está mezclada con agua de alcantarilla. Y nosotros sabemos que en las alcantarillas hay ratas. Y si hay ratas, hay orina. Entonces, nosotros al ponernos en contacto la piel, caminamos por ahí, aquí podemos ver incluso niños o personas que se bañan. Cuando hay estas inundaciones, pues están más propensas a contagiarse de la enfermedad. ¿Ya? Y la tercera forma en que nosotros nos podemos contagiar es a la ingesta de alimentos contaminados por orina de estos animales o con agua contaminada con orina. El cuadro clínico. Es muy importante conocer que el cuadro clínico de esta enfermedad es demasiado variable. Es decir, hay muchas manifestaciones clínicas. ¿Ya? Y que se pueden confundir con dengue, se pueden confundir con gripe, se pueden confundir con un cuadro hemorrágico, por lo cual nosotros debemos de sospechar, principalmente debido al cuadro epidemiológico que estamos teniendo, debemos sospechar y tener en mente la leptospirosis como una posible causa. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 7 a 12 días. Aproximadamente el 15% de las infecciones
cursa con forma asintomática o subclínica, y las personas que llegan a presentar la enfermedad, el 90% de ellas toman su forma leve, denominada anictérica, ¿ya? Pero hay una minoría que desarrollan la forma más grave, ¿ya? Que tiene la forma más grave una mortalidad entre 5 y 40%, que es denominada la enfermedad de Weiss. La leptospirosis es una enfermedad bifásica, es decir, que tiene dos etapas o dos fases. La primera fase, llamada fase leptospirémica o anictérica, dura de 3 a 10 días. En esta fase, que es donde se presentan los principales síntomas, aquí podemos encontrar o hacer diagnóstico por medio de la sangre o por medio del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Aquí lo más característico es la fiebre, que la fiebre es de origen abrupto, de 39 a 40 grados centígrados. También podemos encontrar dolores musculares espontáneos o dolores musculares que se exacerban con la palpación, ¿ya? Que se exacerban con la palpación principalmente en la pantorrilla, en los músculos sacrolumbares y en los músculos abdominales. También podemos encontrar síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, incluso puede estar asociado con dolor abdominal, por lo cual también debe de descartarse síndrome de abdomen agudo. También pueden haber manifestaciones pulmonares como tos, dolor torácico y hemotisis. Por eso le comenté anteriormente que también pueden parecerse a cuadros pseudogripales, ¿ya? Y lo más característico, aunque no se presenta en todos los casos de leptospirosis, es la congestión conjuntival, ¿ya? Entonces, todas estas cositas de aquí y también las mialgias a la palpación en la pantorrilla en estos lugares nos hacen, y más la epidemiología de que el paciente haya estado en inundaciones hace una semana, 2, 3 semanas, ¿ya? O se haya bañado con estas aguas. Entonces, nos podría hacer sospechar de que estemos ante un cuadro de leptospirosis. Posteriormente viene la fase inmune, esa es la segunda fase, la fase inmune o leptospiúrica. Puede ser que se llama leptospiúrica porque en la primera, como mencionamos, que se llama lectos, que se encuentra en la sangre en líquido cefalorraquídeo, en esta fase ya no se encuentra en la sangre en líquido cefalorraquídeo, sino a través de la orina. Dura 13 días aproximadamente. Aquí vamos a tener dos posibilidades. La primera es que el paciente curse con la primera fase y posteriormente se recupere, ¿sí? Se recupere totalmente, ¿ya? Por eso dice aquí que en el 75% de los casos la recuperación es completa. Pero hay otras personas en los cuales pasan la primera fase, tienen de 2 a 3 días sin síntomas y posteriormente vuelven a presentar sintomatología, ¿ya? Esta sintomatología es parecida a la de la primera fase, es decir, que tienen fiebre, tienen dolores en los músculos, síntomas gastrointestinales, cefalea, ¿ya? Cefalea, pero esta es de menor intensidad. Ya lo característico, casi del 80-90% que cursan con esta fase pueden tener reacciones meningias, ¿ya? Pero que se recuperan rápidamente de la misma. ¿Ya? Pero hay otras personas que desarrollan el síndrome de Weiss, que es más grave, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para el otro cuadro, para hablar de ella solita, ¿ya? Entonces aquí en este cuadro podemos explicar más o menos cómo son las manifestaciones clínicas, pues, ¿no? La fase septicémica, donde se encuentra la leptospirosis en la sangre, dura de 4 a 7 días y empieza con escalofríos, con mialgia, con cefalea. Aquí también la cefalea es bien característica porque la cefalea es intensa, muy intensa y que no se dé con analgésicos normales, ¿ya? Conjuntivitis y dolor abdominal. Dura de 4 a 7 días y posteriormente decrece, se recupera el paciente espontáneamente. Dura unos 2, 3 días sin síntomas, 3 días, 4 sin síntomas y comienza la segunda fase, que es la fase inmune o la leptospiúrica, donde la leptospirosis se encuentra en orina, que puede durar entre 4 a 30 días. Puede haber mialgias, meningitis aséptica, que es la que le dije, o la uveitis, ¿ya? Si ven que tiene menos grados de temperatura porque es menos intensa, puede durar esta cantidad y posteriormente el paciente se recupera totalmente.
Este es el segundo tipo de paciente, ¿ya? Que presenta la primera etapa de la enfermedad con los mismos síntomas, ¿ya? Posteriormente se recupera, pero no vuelve a presentar síntomas nunca más, porque su recuperación es completa, ¿ya? Estas dos fases puede haber. O puede haber la tercera, que vamos a ver posteriormente, en las cuales, que es la del síndrome de Weiss, donde se presentan los síntomas de la primera fase, vuelve a haber 2, 3, 4 días sin síntomas y posteriormente comienza la ictericia, comienza la insuficiencia renal, comienza las hemorragias y ya estamos ante un caso grave de leptospirosis, que es la enfermedad de Weiss. Por lo cual la leptospirosis es de alerta pública o hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos diagnosticar esta enfermedad antes de que progrese a la fase grave. Como vimos anteriormente, el tratamiento oportuno, según la CDC, según la OPS, el tratamiento oportuno con antibióticos retrasa la enfermedad y también evita que se produzca la forma grave de la misma, que es esta de aquí, la enfermedad de Weiss, ¿ya? Como vimos, esta enfermedad al ser bifásica, ¿sí? Y al tener muchos síntomas, se nos puede pasar por alto el diagnóstico de la misma, por lo cual, al no recibir un tratamiento oportuno, ¿verdad? Puede provocar este tipo de enfermedades. Que lo característico son estas tres triadas, es la triada: la ictericia, la insuficiencia renal y la hemorragia. La ictericia es un signo característico de la enfermedad, ¿ya? Si parece ictericia en un caso de leptospirosis, eso es una leptospirosis grave y hay que tenerle mucho cuidado. La ictericia es a expensas de la bilirrubina conjugada, ¿sí? Las transaminasas están un poco elevadas, ¿sí? Las transaminasas están un poquito elevadas. También puede haber dolor a la palpación del hígado, ¿ya? Y puede palparse el vaso también. En la ictericia va a haber un factor muy importante: la BCG va a estar elevada, también va a haber leucocitosis, pero lo más importante es la creatinina fofosinasa, ¿ya? Esta creatinina fofosinasa va a estar elevada y va a ser característico. Si nosotros tenemos esta enzima la tenemos elevada, nos puede dar que la causa de ictericia es la leptospirosis. También consta con insuficiencia renal. La insuficiencia renal se caracteriza por proteinuria, piuria, cilindruria y hematuria, ¿ya? Cilindruria y hematuria. Esa es una característica de la insuficiencia renal. Y también puede haber hemorragias gastrointestinales, hemorragias subcaranoideas, hemorragias pulmonares. Puede haber también signos de lesión a nivel de la piel, ¿verdad? Lesiones purpúricas. Todos estos de aquí son características de la enfermedad o síndrome de Weiss. El tratamiento, como dije, aquí lo principal es diagnosticarla a tiempo. Si diagnosticamos a tiempo y le damos antibiótico-terapia precoz, pues vamos a cortar el ciclo de la enfermedad y evitamos también que progrese a la forma grave. La principal va a ser la doxiciclina. La doxiciclina por vía oral, principalmente 100 miligramos cada 12 horas, y la duración del tratamiento va a ser por 7 días. Posteriormente, esto de aquí, la doxiciclina, la amoxicilina y la ampicilina, la vamos a usar principalmente en la primera fase, en la fase leptospirénica, o la forma leve de la enfermedad, ¿ya? Y cuando ya encontramos o ya nosotros estamos ante la fase grave, entonces entre ellas vamos a usar las penicilinas, la procaínica o la cristalina, ¿ya? Por vía intramuscular, 1 millón cada 24 horas durante 7 días, o la penicilina cristalina por vía intravenosa de 1.52 millones cada 6 horas durante 7 a 10 días, ¿ya? La penicilina, la vamos a dejar principalmente solo para las cosas graves, y la doxiciclina, amoxicilina y ampicilina para las partes leves, ¿ya? Como le dije, el diagnóstico va a ser clínico y epidemiológico. También podemos hacer diagnóstico para tener un diagnóstico certero, pues ya saben, a los 4 o 7 días de inicio de la enfermedad, pues vamos a tener que coger una muestra de sangre, ya una muestra de líquido cefalorraquídeo, y que le puedan hacer el diagnóstico para encontrar el agente causal, la espiroqueta, ¿ya? Pero después
la primera fase, en la segunda fase, en la fase donde inmune, ¿ya? Pues que van a ser principalmente ya después de 2 semanas de haber presentado los síntomas, ahí vamos a encontrar las espiroquetas por medio de la orina.